Bienvenidos al podcast Sintiendo la Conciencia. Estamos hoy en un día más. Mi nombre es Luis, quien nos acompañará el día de hoy. Y el nombre del compañero es... Andrés, Ok, el día de hoy tenemos como tema Trascendiendo por la adolescencia, el cual es un tema escogido ya que normalmente llega la edad donde nosotros no sabemos qué direccionar nuestra vida, nuestra existencia, em, cómo intentar abordar esos pequeños como esas primeras incertidumbres que nos da la misma vida, ya que pues nosotros tenemos que elegir algo por lo cual podamos sobrevivir en el transcurso de nuestra vida. Pues digamos, eso es lo que yo entiendo por trascendiendo por la adolescencia y pues el contexto general que le quiero dar a este tema. sí, sí, ¿Sí? sí, Entonces, pues, ajá. No, pues realmente también es importante como el pasar por una época tan importante como es esto, la adolescencia, y que son bastantes años, pues porque realmente son como unos 4 o 5 años si vamos a las épocas. Siempre como bueno, no solo en la adolescencia, sino en varias épocas de la vida uno requiere como una ayuda, como un seguimiento, como una guía, y pues si alguien ya pasó por ese camino, porque no escuchar a alguien que ya estuvo ahí, ¿no? Es como una buena forma de ver las cosas. claro. Entonces, pues, ¿cuál es la idea? La idea es hacer como algún tipo de preguntas donde se pueda formular como todo el contexto global que como pues bien dice Andrés, es como un ciclo, una etapa donde cada uno con nosotros como personas tenemos que pasar y que pues claramente nos genera algunas dudas y es mucho más fácil si tiene una guía o si uno puede escuchar a alguien que ya pasó por esa etapa y pues claramente que nos pueda, no sé, como ayudar, como decir, bueno, lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo no tan bien, pero lo puedo mejorar. Entonces, bueno, digamos comenzando por la primera pregunta, o como el primer Sí, punto importante, que yo creo que es el que es el más sí, importante para entender este ciclo, es, bueno, ¿desde qué edad es importante comenzar a idealizar su vida? claro. Pues realmente eh, ya es más como la madurez que pueda llegar a tener cada persona, porque algunas personas, dependiendo del contexto y como son, empiezan a idealizar su vida desde los 14. Yo en mi caso personal la empecé a idealizar después de la adolescencia. Entonces, justamente por eso el tema de entender que sería bueno tratarlo desde la adolescencia, ¿no? Y, y pues que también está bien, no hay por qué sentirse mal si realmente uno siente que en la adolescencia no tiene o sea, no tiene como ya definido qué quiere hacer, ¿no? Entonces Exactamente. es como no sentirse como en ese sentido. Ahora, uno sabe y uno lo sabe que si algo le gusta a uno, a uno le gusta toda la vida, pero sí es importante como aclarar eso, como la pregunta lo dice. Exacto, pues digamos, aquí como tal, es, o sea, es muy subjetivo, yo creo que todo depende de como bien lo decía Andrés, de que cada uno tiene como un contexto diferente, primero como el contexto familiar, segundo el contexto social y tercero pues el contexto propio. Entonces cada, o sea, de esos diferentes contextos lo van a uno como orientando más o menos hacia, primero es entender algo y esta idealización de la vida es, yo creo, a mi opinión personal, es que es necesariamente hacia mis gustos, mis proyecciones. Sí, o sea, se supone que en nuestra infancia nosotros tenemos como esa exploración, ese descubrimiento de todo lo que nos gusta, de todo lo que le podemos tener alguna afición. Entonces, pues yo creo que esta época donde, para mí, a mi parecer, comienza desde aproximadamente los 11 12 años, donde Sí, comenzamos a ver como esas facilidades, esas capacidades propias que tenemos para algunos eh, temas. de Eh, comprensión, como exacta, desde los 12, 11 más o menos. Exactamente, entonces digamos desde esa época donde uno comienza a ver como que yo digo, bueno, yo soy bueno para esto, esto y esto, entonces es cuestión de idealizar, o sea, cuando uno pronuncia la palabra idealizar no quiere decir que vaya a ir por ese camino, porque pues la vida siempre le da muchas vueltas a uno, siempre digamos pasan algunas cosas y pues al final uno no como, o sea, dice, yo quería esto, pero resulta haciendo lo otro, Un pero poco inesperadas, cosas exacto. un poco inesperadas. Exactamente. Entonces lo que uno hace es idealizar. Idealizar que es al menos intentar planificarlo para que en algún momento si sale, pues que salga para bien de nosotros. Entonces es por eso que es muy importante decir, bueno, la edad es importante, sí, pero tampoco es lo primordial, porque tanto para unas Sí, personas comienza desde muy temprano
Otras, como dice usted mismo, es que puede que comience sobre los 15, no sé, 16 años. No, y como dice Luis, realmente el tema de la edad, no quiero que se entienda como una presión, porque también se puede entender como desde la presión. Y realmente esto me lleva pues a otros temas que ahorita tocaremos, pero el tema de la edad, pues sí está bien que uno empiece a idealizar y pues como bien dice Luis, no es necesario como crearse una idea o un concepto súper complejo, pues el mismo concepto lo dices, darse una idea, como girar alrededor de esa idea y empezar a pensar en eso, porque pues también es importante empezar como a formarse una idea de qué es lo que uno quiere hacer, hacia dónde se quiere dirigir y pues empezar a tratar eso en la materia, ¿no? Y eso es muy subjetivo, pues porque la idealización de la vida es muy subjetiva. Lo que me puede gustar a mí no le puede gustar a Luis, o lo que le puede gustar a Luis no me puede gustar a mí. Y pues no está ni bien ni mal, ¿no? Es como la perspectiva que cada uno tiene y trabajar sobre esos gustos. Y Es, si es algo que realmente gusta mucho, se va a mantener, ¿no? ¿O qué esa- opina? exactamente. Y pues digamos, respecto a eso que usted mismo me está diciendo, yo creo que aborda mi segundo punto, que para mí es como digamos, el más importante respecto a ese direccionamiento por cuestión de complementar los contextos que antes mencioné. Entonces, ¿cuánto influye el contexto para dedicarse a algo? Entonces uno dirá, bueno, primero está el contexto personal que ya lo tenemos, que es como siempre uno intenta decir, bueno, a mí me gusta esto, por ejemplo, soy aficionado al fútbol, entonces al deporte, entonces yo quiero, no sé, priorizar mi vida en el deporte, quiero aprender más del deporte, porque de pronto quiero ser deportista, sí, etcétera, etcétera. O quiero ser artista, entonces quiero, yo sé cantar, tuve algunas clases de canto, entonces quiero cantar o quiero bailar, quiero, sí, quiero, digamos, ser artista, entonces para ello, digamos, también es muy importante el contexto, en este caso el contexto familiar, porque cuando uno quiere tener habilidades físicas o requiere de habilidades físicas, siempre tiene que haber un entrenamiento desde muy pequeño, desde muy niño, para que estas habilidades se desarrollen. Sí, entonces ver, Sí. digamos, esas opciones de las cuales yo puedo sacar provecho y pues, digamos, hay muchos casos donde este tipo de contextos no se dan. Por ejemplo, hay muchas veces que por desconocimiento los mismos padres o el contexto familiar no ayuda para que cualquier persona tenga como una profundización en un tema específico. Entonces Ujú. puede pasar de que, o sea, necesariamente llegue un punto donde yo tenga 15, 16 años y yo no sepa hacer nada. Sí, más que solo sobrevivir y cumplir con mis labores de estudio. Entonces ahí entra el contexto. ¿Será que sí influye? A mi opinión personal yo creo que sí. Porque si yo quiero tener como un progreso mucho más desarrollado a tan corta edad, porque si estamos Sí. hablando de comenzar sobre 12 13 años, o estamos hablando de 15 o 16 años, pues yo creo que lo que hice antes va a influir demasiado en tan pronto yo quiera alcanzar esa meta y ese objetivo. Por ejemplo, si yo quiero ser cantante, pues si yo tuve clases cuando era niño, pues obviamente me estoy ahorrando un proceso de años para llegar a hacerlo. Si yo quiero ser deportista, pues claramente todo el proceso que yo tuve de antes, entrenando, aprendiendo o X o Y, desarrollando mis habilidades, pues claramente va a ayudar a que yo pueda ser deportista de cierto deporte mucho más fácil y mucho más Fluido. fluido, exacto. Entonces, pues no sé si... Esto yo lo hablo desde el punto de vista, no más desde el contexto familiar. Sí, sí, porque pues realmente hay muchas formas de entender la pregunta del contexto que tanto puede afectar o no pues, en esa idealización, como en ese desarrollo también. Porque hay muchas formas de entenderse, el personal, ¿no? El familiar, eh, el del colegio, en tal caso de que a alguien a esta edad pues le haya tocado trabajar porque también han pasado cosas. Entonces todo eso influye y todo eso empieza como a ayudar a que la persona ya empiece a sentir desde este momento que le va a tocar o más fácil o más difícil sacar adelante sus gustos, sus idealizaciones. Porque pues realmente sí es verdad, si uno tiene un entorno familiar o un entorno personal que influye mucho más fácil en que uno pueda desarrollarse, pues súper bien. Pero pues sabemos que no todas las veces va a ser así y pues es algo que no se puede negar. Entonces las cosas son así y no se puede negar. Ahora, con el tema de la familia, es que con el tema de la familia, o sea,
es un tema no del todo fácil siempre, pues porque uno quisiera que esas personas siempre lo apoyaran a uno. Y pues no es por echarle culpas a nadie, porque realmente no es de ser culpables, las cosas pasan así ya. Pero pues ya uno es de la familia, empieza a darse cuenta, pues que realmente uno empieza a luchar por sacar adelante sus gustos, sus necesidades, como en ese sentido, como esa idealización, ¿no? Claro. Entonces, es por eso que es importante escuchar diferentes puntos de vista porque no a todos les pasa lo mismo. O sea, no todos, por ejemplo, puedo decir que en mi caso yo quería hacer algo, yo quería ser de pronto deportista, pero yo me di cuenta por gusto propio, pero ya muy tarde, teniendo 13, 14 años, y pues el apoyo eh, familiar pues fue mínimo porque nunca se vio eso como una opción. Entonces, pues sí es importante decir, hombre, intentemos sacarle provecho a las capacidades que ya tenía, que por ejemplo en esa época tenía muchas más capacidades para ser artista dibujante que para ser deportista, entonces hubiera sido mejor enfocarme más en pulir ese talento como dibujante, como artista, que priorizar mi tiempo en otro pasatiempo que la verdad pues no iba a resultar en nada, ¿sí? Entonces yo creo que también eso influye mucho en la comunicación que se tenga con la familia. Entonces Sí, es como darle también como, no sé, como un direccionamiento estricto, o bueno, no estricto, como muy al margen de tomarlo como un pragmatismo, de decirle a la familia, o en este caso a los padres, decir, bueno, yo creo que a mí me gusta esto, pero no sé si ustedes ven lo mismo o ven estas mismas capacidades o me ven sí, otras capacidades, porque pues uno al final, uno tiene una percepción, pero tal vez los padres lo conocen más a uno y le sí. pueden dar como otras opciones que también son válidas. Sí, que uno no las ve, o por lo menos también ellos, sí, ellos, uno puede dar una opinión y se siente como al margen, ¿no? Porque también puede ser eso, o sea, uno puede dar una opinión bueno, no una opinión como que, hey, me gusta hacer esto, pero quiero mantenerme como al margen, no sé si me hago entender con el punto, como al margen, como paralelo, ¿sí? Como que no quiero interferir porque son sus gustos. Sí, pero no estoy del todo de acuerdo, ¿sí? También se puede entender así, o que vuelvo y digo, o sea, no es que, no es de echarle culpas a nadie, es que realmente pues es lo que hablábamos ahorita, es que los gustos y la idealización de la vida es muy subjetivo. Claro, Entonces, pero, pues, pero también es importante pues acerca de dar a entender esos diferentes puntos de vista porque al final es dar como una orientación con esta misma charla, de decir, bueno, tal vez si yo entiendo que está esta pequeña problemática con mi familia y si puedo comenzar a cambiarla, ¿por qué no hacerlo? sí, claro, pues sí, es que también depende de qué tanta importancia eh, pues uno le quiera dar al contexto o al apoyo familiar, ¿no? También se puede interpretar así. Pero, pero pues sí es algo importante, realmente, pues es la familia, ¿no? Uno esperaría esas cosas de ellos. Claro, pero volvemos a lo mismo, o sea, yo pienso que este punto es muy importante porque el contexto familiar, en este caso, sin abordar los otros que ya los vamos a tocar, pero para mí sí es importante porque volvemos a lo mismo. Uno depende económicamente de ellos. Y por ejemplo, Ok, si yo quiero desarrollar ok, una habilidad, yo quiero desarrollar una capacidad, tengo que, no sé, hacer algún un desplazamiento. Suele pasar que pues para eso necesito la autorización de ellos, necesito el consentimiento de ellos, necesito el acompañamiento de ellos, cosas que de pronto la ayuda de ellos. exactamente no puedo hacer solo por mi cuenta. Entonces es por eso que la comunicación acá es completamente importante para decir, me quiero dedicar a esto porque me parece importante, tengo la capacidad para hacerlo, aparte ustedes tienen los medios económicos para hacerlo. Sí, esto todo desde el punto de vista muy positivo, o sea, de que todo se puede hacer de la mejor forma. No estamos acá tocando temas negativos porque tampoco es la idea, ¿sí? Pero llevándolo todo siempre desde un punto de vista, un contexto muy positivo de decir de Con que buena marea. Como, exactamente, de decir, pues así no tengamos los mejores recursos económicos, pero hay actitud, hay disposición de querer hacerlo. Y yo creo que ok, eso es muy importante. Entonces, ahora no, y entramos, digamos, de pronto a otro contexto. ujú, sí, De pronto el contexto social. Eso para mí no es tan importante como el familiar, pero yo creo que sí, o sea, sí marca mucho de pronto las inquietudes o de pronto los lineamientos que uno escoge. ¿Cómo así? Me explico. ujú, Entonces, por ejemplo, en la sociedad en la que estoy yo, en esa edad, en ese momento de mi vida,
estaba en auge de pronto el querer ser deportista por temas culturales del fútbol, que todos querían ser futbolistas porque estaba X o Y triunfando. Entonces, ¿qué pasaba? Por el contexto social se hacía que todo se moviera en torno al fútbol. Entonces que, por ejemplo, pongo en contexto actual, por ejemplo, ahorita que recién Argentina ganó el Mundial de Fútbol, entonces todos Sí, los niños que estén ahora en la Argentina, todos ahora ellos van a querer ser como Messi, como, no sé, sí, como el portero. Entonces, todos quieren ser como ellos, ¿sí? el Dibu, el Entonces, Dibu, el exacto. Dibu Martínez. Entonces todos quieren ser como ellos. Entonces, como que socialmente hay una presión por parte de los padres de decir, no, yo quiero que mi hijo sea el próximo Messi, quiero que mi hijo sea el próximo Dibu. Sí, entonces el contexto social y se transforma el contexto familiar y hace que como que lo vayan a uno direccionando hacia un lugar que al final, eh, como vuelvo Puede y digo, o que sea, puede que lo transformen a uno y le cambien esa forma de pensar. sí, pero pues ahí también radica en que, exacto, el contexto social trasciende al familiar, ¿no? Pues porque un contexto lleva a lo otro. Todo empieza desde lo más grande hasta lo más pequeño. Y pues realmente yo sí creo que hay como muchas idealizaciones de vida que son más porque era como lo más socialmente aceptado en ese momento, lo más socialmente popular, ¿no? Entonces ahí ya entramos a otro tipo de conversación, que es realmente, o sea, la idealización de su vida, usted si la quiere vivir desde lo social como lo popular o de sus gustos independientemente de lo social, que no está mal ninguno de los dos casos realmente, pero pues ahí son como temas desde donde abordar. Y, y sí, efectivamente el contexto social también influye mucho y pues también hay otra cara de la moneda que pues, hay que decirlo como es, que también está en la parte social como de afrontarlo, ¿no? Como de decir, esto está pasando, es algo que se está, mira, que se está como hablando mucho y tenemos que empezar como a pensarlo seriamente si es algo que yo quisiera hacer o es algo que yo quisiera para mi hijo, también viéndolo como en ese entorno ahí de la familia y de la sociedad. Claro, porque normalmente o la costumbre es que, digamos, hay casos de casos, a mi parecer, porque solamente por por el contexto o el entorno familiar hace que automáticamente se direccione o se idealice la vida de los hijos. Voy a poner un ejemplo de hace muchos años, de que toda la familia, todos los hombres varones, por decirlo así, todos eran doctores, o todos eran abogados, o todos eran médicos, todos eran bueno, arquitectos. Pero ¿qué pasa? Eso comenzó a cambiar. ¿Por qué? Porque comenzaron a tener en cuenta más el contexto personal, entonces ya más subjetivo. O sea, primero se pregunta qué quieres hacer, qué planes tienes, qué te gusta Al- hacer, claro. Entonces comienzan a tener más opinión la persona, el individuo, porque claramente eso es muy importante. O sea, al final nosotros somos los que vamos a hacer de nuestra vida lo que queremos de nuestra ella. vida, nuestra Exactamente, vida. nuestra vida. Ujú. Entonces, yo creo que aquí es lo más importante como para decir, bueno, o como darle un punto cerrado al tema y decir, eh, sí, o sea, al final de todo, no importa el contexto social, no importa el contexto Familiar, familiar, no personal. importa hasta que, o sea, el más importante es el contexto individual, de individuo, de sentirse o sea, que pertenezcas a este lugar y que te sientas satisfecho de pertenecer a este lugar. Y lo que uno Porque, quiera, sí, exacto, como lo no sé, porque al final, de todas formas, de nada me sirve, o lo voy a poner en un caso, de nada me sirve yo ser el mejor médico del mundo si yo no me siento bien siéndolo, ¿sí? Porque exacto. al final la mente te va a jugar una mala pasada y te va a comenzar a como degenerar, como vas a sentirte que estás en el lugar equivocado, de que no vas a triunfar, te vas a quedar estancado, te vas a sentir como súper pésimo, aunque seas el mejor en ello. ¿Sí? Porque hay ejemplos donde hay personas que solamente se dedican a ciertas labores como muy, como por decirlo así, como muy básicas. Voy a decir un ejemplo súper raro. Por ejemplo, quiero ser, sin desmeritar la labor, quiero ser el mejor fabricador de vidrios del mundo. ¿Sí? Entonces, pero si yo estoy convencido de que yo lo voy a hacer porque me gusta, porque tengo lo necesario para hacerlo,
Entonces claramente yo lo voy a hacer y porque lo más importante y lo que se busca de pronto en este tipo de conversación o de esta charla que estamos teniendo es que es entender que aquí solo lo que importa es la mente y lo que yo piense, porque al final Y es proyectar lo que uno quiere, básicamente, y defenderlo. También me parece importante. exactamente, porque es que si no lo hacemos, porque si hacemos todo lo que nos digan los demás, pues vamos a estar condicionados a esa opinión ajena. Y al estar condicionados a esa opinión ajena, pues ¿qué va a pasar? De que Ujú. claramente pues no vamos a estar satisfechos con nada, ¿sí? Y por eso es tan bonito de la diversidad de labores, de empleos, de actividades que hay pues en la actualidad, en el mundo, porque si no fuera gracias a ese sentido de pertenencia que tienen algunas personas, pues no habría tanta variedad y todos serían iguales o solo Sí, habrían médicos en el mundo o solo habrían sí, entonces es cuestión de satisfacer necesidades de la sociedad claramente, comunicarse con los padres obligatoriamente, porque sin ellos no se puede realizar esa capacitación, ese fortalecimiento de capacidades, pero lo más importante es seguir lo que queremos seguir, o sea, como nosotros, como individuos. claro, y es que realmente la importancia de esto es que también hay que empezar a entender que es importante darle darle la importancia, darle la redundancia, a, a la mente, a los gustos de uno. Pues porque realmente va a sonar muy lógico lo que voy a decir, pero no todas las veces se piensa así. El mundo uno lo percibe desde sus ojos, desde su percepción, desde lo que uno siente, desde lo que uno vive. Y es algo que es importante empezarlo a tratar viniendo al tema del podcast, como bien dice Luis, trascendiendo por la adolescencia, que es importante empezarlo a tratar desde la adolescencia. Ojo, que no significa que porque uno no tenga un buen contexto familiar y porque los papás no quieran que uno haga lo que quiere hacer y porque socialmente se va a ver mal, entonces no significa que va a empezar a discutir con todos y con todo por defender sus ideales. No, tampoco la idea es eso, porque es como llevar las cosas en buen término y aparte va a ser muy desgastante, pero entonces es importante como llevar las cosas en buen término, ¿no? Es como lo que yo entiendo que está en el trasfondo, ¿no? O no sé qué opina Luis, que es como llevar las cosas como en buen término, en buena marea, como en todos los sentidos que se pueda, sí, en lo que se pueda, porque hay cosas que no se van a poder, obvio. Y, y que claro, por más que uno tenga un gusto muy diferente al familiar, al social, pues tiene que tener uno contacto obligado con las personas. Y es bueno llevar las cosas en buen término y en buena marea. Y es de estos momentos, porque realmente no parece tanto, pero las decisiones que uno toma de adolescente pueden empezar a influir, o no tanto, en los próximos años. Depende de qué cosas haya hecho o no haya hecho en la adolescencia. Claro, no, no, yo llevando, o sea, completamente la idea de tener todo como en calma, como en bajo control, como de tener un buen direccionamiento, es entender de que muchas veces pasa de que nosotros como adolescentes somos muy tercos y solo tenemos... Pasionales, ¿Cómo? pasionales, me parece. Exactamente, somos muy pasionales y solo queremos que las personas nos escuchen a nosotros. Entonces hay algo que se desarrolla en la adolescencia y se desarrolla el ego, ¿sí? El ego que tenemos nosotros con nosotros mismos. ¿Cómo así? Entonces, si yo sé que soy bueno en algo, yo pienso que yo soy el mejor y que nadie me puede ganar. Entonces, eso hace que yo no pueda ver otras capacidades que también tengo. Entonces, cuando hablamos del tema de llevar bien la marea junto con los padres y con todo el contexto que nos rodea, yo creo que también hace parte de no limitarse a las posibilidades. ¿Por qué? Porque muchas veces, volvemos al ejemplo del querer ser dibujante o artista, es de que tú puedes tener toda la capacidad del mundo para, esto lo digo así como siendo muy hipotético, decir, tú tienes toda la capacidad del mundo para dibujar, ¿sí? Pero casualmente da la sociedad de que mm, ser dibujante ya no es, o sea, no es necesario, ya hay formas automáticas para hacerlo, de pronto una máquina, y de pronto tú no, o sea, tú no puedas comparar tu trabajo al de una máquina. Entonces, ¿qué puedes hacer? O sea, automáticamente no te puedes rendir porque, soy mal dibujante, entonces no. Entonces, ¿qué hace o qué haría yo? Entonces yo digo, bueno, yo abro mi mente, soy más pragmático, abro mi panorama, yo digo, bueno, tengo un Innovar, talento. ¿Cómo? innovar. Exactamente, entonces, o sea, intento abrir ese aspecto que soy tan buen dibujante y digo, bueno, puede que no puedo competir, puede que no sea, no sé, Miguel Ángel, puede que no sea Picasso, puede que no sea tantos buenos dibujantes, pero puedo trascenderlo a algo que sí pueda, me guste,
y que de verdad genere rentabilidad económica, porque al final si uno quiere idealizar su vida es porque también va a vivir de ello. Entonces, Ok, ok, porque es que no, ok. no solamente es verlo como, sí, yo quisiera ser bailarín, pero si el ¿Mm? bailarín no da dinero, o sea, al Sí, final exacto, pues no puedo vivir de querer solo bailar en mi casa. Sí, también hay que exactamente. exponerlo. Entonces, Sí, es eso. Entonces hay que innovar, hay que ser pragmático, hay que entender que la vida no es solamente los sueños y las ilusiones, sino también hay que trabajar y hay que luchar por las cosas. Entonces, por eso es que, ¿qué pasó? sí, y pues es que realmente, no, es un tema muy importante que no hemos tratado y que me parece que vamos a tener que tratar. Y es que, ok, o sea, puedes querer mucho tu profesión, pero tienes que empezar a buscar la forma en la que eso se complemente o sea una sinergia con algo económico. Porque pues suena feo decirlo, pero es importante la economía, proyectándose hacia ser un adulto joven, ¿no, Luis? Es muy importante. Claro, y pues por eso mismo lo mencionaba, porque, o sea, más allá, ahorita estamos tocando todas las pasiones, todas las emociones, todas las sensaciones que yo puedo decir, a mí me gusta hacer, o me gustaría ser, o pude haber sido, ¿sí? Tal profesión, pero de nada me sirve querer ser si a día de hoy muchas personas que han hecho lo que han querido y no les genera ninguna rentabilidad y al final deciden hacer otra cosa que no tiene ningún tipo de gusto o aprecio para sobrevivir. Y esto es algo muy importante que hay que hacer que por eso es que se llama idealizar la vida. Idealizar es darle una idea y las mismas ideas no son únicas, no son verdad absoluta. Están compuestas por diferentes aspectos que las van complementando. Entonces, esta idealización de la vida, ¿qué quiere decir? Ponerlo en un ejemplo claro. Entonces, si yo quiero ser deportista, pues yo para ser deportista tengo que tener un entorno que me ayude con la alimentación, que me ayude con el entrenamiento, que me mantenga mi motivación a full y que pues siendo sincero ese entorno también entienda que yo no puedo estar pensando en deporte y en estudio porque da la casualidad de que deporte y estudio pues no van muy de la mano. ¿Por qué? Porque pues el cuerpo tiene su desgaste, necesita descansar bien para poder rendir bien, bueno, etcétera, como para ponerlo en ese contexto. Entonces, asimismo, viene la otra parte. Solo estoy hablando, digamos, para casos donde ese pequeño porcentaje donde estos deportistas logran ser profesionales y logran ser de la élite, sí, pero estoy hablando de ya siendo, no siendo para público exclusivo, sino para un público más normal como todos nosotros. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que yo no puedo cerrarme a la posibilidad, que incluso he tenido ejemplos, de que, bueno, yo soy deportista y me gusta el deporte, pero a nivel académico yo tengo que tener también una opción donde yo soy muy bueno, porque al final de eso, si no sale lo del deporte, esa segunda opción, yo puedo vivir de esto y es algo que también me apasiona y me gusta. Entonces, y si yo puedo Sí, combinar las dos cosas, también puede ser súper genial. Entonces, ya digamos, aquí te doy la palabra ya un momento, Andrés. Entonces, ¿qué voy a, o sea, qué hago o qué trato de decir? Bueno, es esa innovación, esa complementación de lo que yo soy bueno, de lo que idealizo para desde la pasión y lo transformo en lo económico. Entonces, si yo sí, tengo tal capacidad y lo puedo, y tal vez mis padres me puedan ayudar a convertirlo en un negocio, no sé, en una empresa, en una fundación, etcétera, 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 ideas, me puede, claramente, yo primero estoy satisfecho porque estoy haciendo lo que me gusta. Y segundo, estoy sí. generando un bien económico que al Ujú. final, pues obviamente, pues nos va a beneficiar a todos. Claro, sí, y es que realmente es bueno encontrar esa sinergia. Es como bueno encontrar esa forma en la que lo uno se complemente con lo otro. Y pues empezar también no sé, no quiero que suene mal, pero pues también empezar como a pensar en planes alternos, ¿no? O sea, ¿qué pasaría si no se puede dar esto? ¿Qué otra cosa yo podría hacer? ¿Qué otra cosa yo podría empezar a implementar? Y lo mismo, o sea, que uno empiece a pensar en esto no significa que vaya a dejar de hacer lo que quiere. Es mejor estar preparado ante un plan B, ante un plan C, ante un plan D. Siempre es mejor, como recomendación y por experiencias personales que me han pasado en la vida. Entonces, es muy bueno como empezar a buscar esa economía que empieza a dejar como esa rentabilidad, porque sí o sí en algún momento se va a necesitar esa rentabilidad, ya sea para transportes, para comida, para empezar a defender mediante tu propia solvencia económica eso que quieres.
Entonces es importante eso. Y pues no sé, esto me lleva en parte a pensar como, ¿cómo decirlo? Como decirlo en cierta parte, me lleva a pensar como si la adolescencia podría forjar en gran medida como los comportamientos que vamos a tener de adultos. Como pensando, no sé, como que y obligatoriamente lo que uno vaya a hacer a la adolescencia va a tener que seguirlo haciéndolo de adulto. Siento que va como muy de la mano. O sea, pues yendo en idea con con lo que me está diciendo, y aquí entra, digamos, mi tercer punto, que es, existe una fecha límite para elegir mi destino, y yo creo que va muy de la mano con eso, porque, o sea, a ver, lo ponemos en palabra, o sea, si yo desde adolescente comienzo a forjar mi propio carácter, porque aquí ya no estamos hablando de temperamento, porque el temperamento es lo que todos empezamos, o sea, lo que heredamos con lo que ya nacemos, pero no el carácter lo vamos forjando a través de nuestras experiencias. Entonces, si comienzo a formar mi carácter desde la adolescencia, que yo creo que es la etapa donde primero pues nosotros terminamos de madurar cognitivamente, y donde comenzamos a adquirir experiencias de pues la vida, del entorno, yo creo que sí, yo creo que es, o sea, literalmente es si lo que haces de adolescente es lo que vas a seguir repitiendo durante toda la vida. ¿Por qué? Pues, o sea, a mi parecer es porque necesariamente es como afrontas ese hecho de ser, o sea, por decirlo así, de que tu opinión, de que tu valor aumente drásticamente de un momento para otro. Ujú, Entonces, sí, ¿eso qué quiere decir? sí, sí, sí. ¿Cómo decir mi valor? Por ejemplo, pasa de que yo antes no tenía responsabilidades. Yo tengo 12, 13 años, yo no tengo responsabilidades. ¿Qué responsabilidad tengo yo? No sé, de pronto dedicarme a mis estudios, dedicarme a mi Ser entorno buen muy hijo, personal, ser buen hijo, tener o sea, ayudar en la casa. como algo muy básico, exacto, como que solamente tengo que depender exclusivamente de las órdenes de mis padres, algo así. Entonces sí es muy simple, como necesidades muy simples. Exactamente, pero cuando ya comienza a pasar la adolescencia, ya hay más interacción social, o sea, existen los amigos, existen pues las salidas, sí, hay como más como acariciar ese contexto social hace que nosotros crezcamos desde las experiencias. Entonces eso es cuando comienza a crecer ese valor como persona, como la perspectiva que tenemos hacia la vida. Entonces como crece como esas perspectivas, asimismo crece nuestro valor en responsabilidad. Entonces, por ejemplo, si yo quiero salir a una fiesta, si yo quiero salir a un encuentro, si yo quiero salir a una reunión, si yo quiero salir a cualquier lugar, pues yo tengo que tener un mínimo de responsabilidad con mis padres para que ellos me generen la confianza necesaria para ir. Eso por el hecho más simple. Pero no Sí, solamente por eso. Si lo ponemos desde el punto de vista de idealizar mi vida, yo también tengo que tener unas directrices claras a la hora de realizar lo que digo, con ese pulimiento de esas capacidades. Por ejemplo, si yo sé que tengo que ir a entrenar, si yo tengo que ir a practicar, si yo tengo que ir a, no sé, estoy aprendiendo otro idioma, me gustan mucho los idiomas, quiero ir a aprender algo y tengo que ir a una clase, pues no solamente va a depender de mis padres. Eh, la perseverancia, no sé, como el nunca faltar, el ir más allá, ¿sí? El no solamente quedarme con lo que me enseñaron en la clase, sino investigar por cuenta propia, el utilizar el Internet como una herramienta infinita de posibilidades. Entonces, no solamente se queda en, sí, claro, yo tengo muchos beneficios, pero también tengo más responsabilidades. Y ahí es donde sí, viene el tiempo, la fecha límite para elegir mi destino, yo creo, a mi parecer, que es completamente infinita. ¿En qué sentido? En el infinito de nuestra vida. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en constante aprendizaje y constante cambio. sí. Y yo creo que la mayoría de seres humanos, sí, no lo somos en la práctica, pero somos curiosos intelectualmente, así no sea algo intelectual. Y pues realmente es algo que, pues me parece muy importante tratar porque realmente todo el tiempo socialmente, familiarmente y personalmente hay una presión tremenda sobre darle un significado a lo que uno va a hacer de adulto joven. Porque es así, o sea, siempre tienden a comparar nuestro futuro con el futuro de otros demás. Como Andrés, usted es esto, pero recuerde que su otro hermano hizo esto, su otro tío hizo esto, él hizo esto muy rápido, entonces usted no puede quedar como perdiendo el tiempo, entonces todas esas cosas, ¿sí?
y esas cosas empiezan a influir. Ahora, yo, desde mi opinión muy personal, que es muy mía, no es nada más que eso, ya cada quien decida si es así o no, me parece que realmente desde, desde mi postura, por lo pasional que el ser humano es cuando está en su etapa de la adolescencia, por ese enamoramiento y ese capricho inicial que hay en esos gustos, no me parece, digo, en lo personal, que sea tan importante para el comportamiento en un futuro. Pues porque en mi caso personal yo lo entendí después de la adolescencia. Entonces, pues es una opinión muy personal y es una opinión mía. Ahora, hablo como de gustos y de necesidades, ¿sí? Pero algo que sí va a trascender en el futuro, y con eso sí estoy de acuerdo con Luis, porque lo dijo indirectamente en el fondo, es en su comportamiento, en sus actitudes. Eso sí tiene que empezar a forjarse desde la adolescencia, porque ya es muy tarde para trabajarlo después, pues porque es algo que sí o sí vas a tener que desarrollar frente a la sociedad o frente a un grupo social o frente a un trabajo, frente a lo que sea. Entonces, si lo vemos desde la perspectiva de idealizar la vida en cuanto a trabajo y economía y todo ese tipo de cosas, yo en lo personal siento que no tanto por el tema del enamoramiento inicial como de lo pasional que uno tiene en la adolescencia, pero en el tema del comportamiento y la actitud sí me parece que es importante tenerlo en cuenta y seguir conforme a eso, que puede ir cambiando con los años también. Entonces, de ahí la importancia de entenderlo, ¿no? Claro, y, o sea, para mí, o sea, complementó completamente la idea que quería transmitir en el sentido de que es eso, o sea, nosotros tenemos que forjar nuestro carácter cuando estamos o somos adolescentes, porque al final algo que nos queda demasiado difícil porque se vienen otras etapas, y pues es otro tema del cual hablar, que pues uno de ellos es qué es ser un adulto funcional, eh, que es un tema que quiero hablar más adelante y radica en eso, o sea, si un adulto desde qué punto se comienza a ser un adulto, ¿sí? Desde qué punto se pasa a adolescencia a ser adulto, ¿sí? ¿Qué tipo de actitudes deberá tener ese adulto, ¿sí? O ese adolescente. Entonces yo también creo que eso va muy de la mano. Claramente, vuelvo y repito, o sea, para mí la fecha límite es infinita, o sea, tú puedes cambiar tu destino en cualquier momento, pero solo depende de algo, que es necesariamente de usted mismo. O sea, Y el comportamiento, ¿no? Como la actitud también, claro, como el, porque de nada me sirve yo tener todo, decir, bueno, ya abrí los ojos y soy alguien, quiero ser alguien nuevo. Ejemplo, ahorita está de moda, lo vamos a poner en un contexto social, ahorita está muy de moda el ser fitness, ¿sí? Entonces yo quiero empezar a entrenar al gimnasio porque me quiero ver bien y me quiero sentir bien. Algo completamente aceptable. Pero va a pasar algo. Cuando empezamos a entrenar, eh, y es algo a nivel muy general, es que vamos a ver las primeras actitudes que tenemos nosotros frente al contexto social. Y es que, ¿qué pasa si no soy como la perspectiva que se tiene de este tipo de persona? Entonces comienzan a ver como, y es algo que de pronto muchas personas no comprenden y como o no se dan cuenta o no tienen dentro de su margen el margen de error, el margen oscuro de decir, bueno, yo quiero hacer esto, pero ¿qué pasa si no sale? Ah, bueno, yo quiero hacer esto, me gusta hacer esto, pero ¿y qué pasa si no sale? ¿Cierto? Entender de que si no sale algo, no quiere decir que no se esté haciendo bien, aunque hay que sí, evaluarlo, claramente. sí, Pero ujú, pero asimismo, tampoco se puede decir, es que tampoco nos podemos sentir derrotados o sentir que nosotros somos muy malos en lo que hacemos. Puede ser que o esa actividad, ineficiente, ineficientes, o sea, es una actividad como cualquier otra. Si no nos ujú, va bien, tenemos que ser pragmáticos y ver qué es lo que está, o lo que está pasando o lo que se está haciendo mal. ¿Sí? Ya si ujú, sí, definitivamente todo lo estamos haciendo bien y es el destino, son las circunstancias, el contexto que no nos ayuda, pues tenemos que hacer un paso al costado y decir, bueno, lo intenté, no se pudo. O sea, tampoco está mal rendirse en algún momento, decir esto no es para claro, mí, ni decir la ujú. verdad lo intenté, no se pudo, lo dejo a un lado, porque esto Di también todo es lo que pude, di todo lo que pude y luché al máximo por sacar esto adelante, pero no se dio. exactamente, o sea, se hizo todo lo que se pudo, pero nada que hacer. Entonces aquí por eso es importante como entender este tema
de que por más que yo quiera, por más que el contexto me ayude, cuando no se puede, pues lastimosamente no se No se puede puede. y hay que buscar alternativas. Por eso Andrés mencionaba el tema de las alternativas, porque siempre hay que tenerlas pendientes, siempre hay que tenerlas presentes, siempre hay que estar actualizarlas, perdón, según nuestro entorno como estemos actualmente, según cómo esté nuestro presente. Entonces, No, eso... y, ¿Cómo? no, y algo que es importante mencionar, qué pena por interrumpirlo, Luis, algo que es muy importante mencionar es que no sé, no hay que sentirse un fracasado porque algo le sale mal a uno en la adolescencia. O sea, no es como que me salió algo mal en la adolescencia, voy a hacer un fracaso como adulto. No, nada que ver. Es más, es muy bueno fracasar de joven porque de adulto no va a tener un carácter más formado, de verdad. O sea, no hay que sentirse mal como que me salió mal esto, no, no hay que sentirse mal. Hay que sentirse bien porque uno tuvo la capacidad y la valentía de probarlo y no los demás. Y, Entonces, no y- tiene y nada no que ver. solamente, o sea, y no creo que solamente sea el tener la valentía de fijarse en los demás, sino es sentir, bueno, me esforcé, lo trabajé, no me salió, pero eso no quiere decir que todo vaya a ser un fracaso en la vida, porque es que hay que entender que en la vida, bueno, esto también es otro tema, para mí el éxito está sobrevalorado. ¿Por qué? Porque las personas que son exitosas es un porcentaje muy bajo. ¿Y eso qué quiere decir? La mayoría, como muchos mismos lo dicen, son... El porcentaje de los fracasados es mucho más alto, pero aquí es como el éxito es muy subjetivo. Para muchas personas el éxito lo asocian al que más tiene dinero, ¿sí? O al que logra las cosas perfectamente. Y ahí es donde entra el detalle. Nadie logra las cosas perfectamente. Eso es una ideología muy abstracta de la sociedad. Entonces, cuando uno tiene en contexto todo eso, cualquier error que se cometa en la adolescencia, probando nuestras capacidades, nuestras actitudes, también hace parte del proceso de maduración, de experimentación y de avance. O sea, este es el momento justo. Si estás en el momento donde sientes que quieres probar algo y no lo puedes hacer o no lo quieres hacer porque te da vergüenza, pena, no quieres perder tiempo, etcétera, 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 tienes que hacerlo. Porque estás en el momento justo, en la edad adecuada. Porque no pasa nada si te equivocas. Absolutamente nada. ¿Sí? Incluso siendo adulto tampoco va a pasar nada. Pero cuando eres adulto hay otras consecuencias. Mientras que cuando eres adolescente no va a pasar nada. Porque tienes el apoyo. Apoyo. ¿Cierto? Entonces Ujú. está Y el menos apoyo. responsabilidad. Menos responsabilidad. Es como que, es que al uno ser adulto, es como que tengo mucha responsabilidad. Pero adolescente no tanto. Claro, por ejemplo, digo, no, yo me quiero ir a pasear una semana. O sea, no puedo, porque me toca trabajar, me toca responder en la casa, sí, o sea, son cosas. Sí, o sea, no se puede. Mientras que si me voy a acampar siendo adolescente, pues lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque mis padres están ahí para apoyarme y protegerme en caso tal de que suceda algo. Entonces, Sí, es sí, eso, sí. O sea, esto es como que muy importante para entender de que el fracaso es una opción muy viable, muy necesaria. Con eso es que se va forjando el carácter, porque el carácter es lo que vas a mantener con los fracasos cuando seas adulto, porque o sea, la vida es como una montaña rusa de fracasos y de éxitos, que volvemos a lo exactamente. mismo. Entonces, hay muchas veces puede sentirse uno muy exitoso, pero la montaña rusa baja y otra vez se siente un fracasado y luego sube otra vez exitoso y así. Entonces, desde ahí se comienza a forjar el carácter. No, y con el tema del fracaso que es algo que la verdad le tenemos miedo como sociedad al fracaso. Es algo con lo cual hay que aprender a convivir y con lo cual hay que aprender a sobrevivir, ¿sí? Básicamente. Entonces, eso también me lleva a pensar como algo muy importante, pues porque no sé qué opina Luis, pero yo siento que en la adolescencia hay como mucha presión como por tener ese sentido de aprobación, ¿no? Como Sí, por tener ese sentido de aprobación. Entonces, eso me lleva como también a pensar qué tan importante realmente es sentirse como aceptado, ¿no? Entonces, realmente ya es muy subjetivo y eso va muy de la mano con el fracaso, pues porque alguien puede decir, ok, si a mí no me aceptan, voy a ser un fracasado. Pero no, realmente no tiene nada que ver. No tiene nada que ver, pues porque es lo que estamos hablando acá, es de idealizar sus cosas, es como de hacer valer sus necesidades, perdón, como de hacer valer sus gustos.
Entonces, no tiene nada que ver. Y realmente eso es muy subjetivo, es como todo lo que hemos venido hablando, es muy subjetivo. Claro. Por ejemplo, hay algo que va de acuerdo a lo que estamos como hablando en este momento y va de acuerdo a ese tipo de aceptación y es cómo afectan las redes sociales a estos deseos y aspiraciones y Wow, añadiendo este fracaso. O sea, es que las redes sociales actualmente lo que están haciendo es que están poniendo unos estándares muy altos. exacto, muy Entonces, altos. entonces, muy altos en el sentido de que una adolescente, estamos hablando de mujer, si un adolescente no cuenta con una cantidad dada de seguidores, no se siente con valor, no se siente con importancia. Y eso está mal. Un número no define la calidad de persona que es. Sí, esto es muy importante. El número no define la calidad. Lo único que define la calidad de una persona es esta misma persona. ¿Cómo así? Porque acá, no, o sea, es importante entender a cada uno de los adolescentes es que ustedes físicamente no están en su mejor versión. Algunos sí, algunos otros no, pero pueden ser mejores, ya que la sociedad, desgraciadamente, nos comienza a orientar desde el punto de vista físico. Créanme, que ustedes pueden mejorar, tanto hombres como mujeres. Si nos falta X, lo podemos mejorar. Si nos falta Y, lo podemos mejorar. Siempre. Lo único que no podemos mejorar es de pronto algunos temas genéticos, pero en general para todo hay solución, ¿sí? Desde el punto de vista físico. Pero hay cosas que no se negocian y que valen más que la parte física, y es el valor como persona, es, Sí, es lo que puedes aportarle a otra persona, es la calidad de sentimientos, valores, mmm, comodidad que le puedas generar a otro ser humano. Eso vale más, tanto para hombres como para mujeres. Eso es muy importante y es algo que no se tiene en consideración. Y estamos, o sea, los adolescentes normalmente piensan, o pensamos en nuestro momento, de que la aceptación venía de tener muchos amigos, de que todos quieren ser amigo de Luis, todos quieren ser amigo de Andrés sí, y tampoco es eso. y, sí, y realmente qué pena por interrumpirlo, Luis, qué pena. Eh, Usted algo hágale, usted que, hágale, usted algo, hágale. algo que me parece muy importante y que hay que tratarlo, y lo voy a preguntar y usted me va a responder de inmediato. ¿No le parece que las redes sociales en la adolescencia y por la presión de ser adolescente, pues porque la verdad es una presión muy grande por ser adolescente, solo las redes sociales lo pone al adolescente en una posición de comparación con los demás de forma automática? Y no solo eso, sino que esa comparación va enfocada a hacer eso o a ser mejor que esa persona. Normalmente es así y por eso últimamente se están viendo la creación de cuentas falsas, la creación no sé, hacer cosas que no son verdad, son mentira, solamente para o sea, hacer crecer esas redes sociales. Ojo, yo no estoy diciendo que tener redes sociales está mal. No, 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 no. Claramente tenerlas es necesario ya al día de hoy. O sea, se necesita, se necesitan para darse a comunicar, para darse a conocer, para muchas cosas se necesitan, pero es claro, el claro. manejo y el uso que le damos. Tampoco yo estoy diciendo de que, ay, las mujeres no deberían subir ninguna foto. No, 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 no. Tienen todo su derecho de exhibir su cuerpo, sus atributos, sus aspiraciones. Todo lo pueden hacer. Pero es no darle la importancia de que si no logro algo con esto, no puedo No va a ser, lograr no va a nada con ser. nada o no voy a hacer nada. Igualmente para Sí, los sí, sí, hombres, sí. o porque no hablo con muchas chicas, o porque no tengo visualizaciones en mi perfil, o porque no me llegan solicitudes de amistad, no quiere decir que soy un fracasado no, 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 eso no tiene nada que ver con el valor de la persona. Una red social es lo mismo que se dice en el nombre, una red social es algo que utilizamos nosotros para encontrar más personas, para encontrar diferentes gustos, hobbies que nosotros también tengamos y que los demás comparten. Si se dan cuenta, para que los adolescentes comprendan un poquito de lo que se trata, de lo que se habla, normalmente tú nunca vas a encontrar un adolescente de tu misma edad haciendo lo que tú quieres ser. Siempre vas a ver a alguien mayor que lo está haciendo. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que hay un proceso, que hay un desarrollo de esas habilidades y capacidades. Que esa persona que está ahí no quiere decir que de la noche a la mañana se forjó como un gran comunicador. Sí, No,
Esto es sí, un proceso, esto hubo un momento de perder miedos, de ganar habilidades, de ganar capacidades para poder llegar donde está. Y que si tú puedes lograr y te pones igualmente en actitud de querer lograr esto, lo también vas lo a hacer, puedes hacer. lo vas a ¿Sí? lograr. Sí, obvio. Claramente, pero no darle la importancia como si esto fuera vida o muerte. ¿Por qué? Porque aquí ya estamos, o sea, estamos hablando de un tema que se llama idealizar nuestra vida o trascendiendo la adolescencia, ¿sí? Sí, y algo que me parece muy importante y pues quiero enfatizar en esto ahora que mencionamos el tema de la red social, Luis, es que realmente la red social, siento, y no quiero que suene mal, no quiero que suene mal, pero genera como unas expectativas muy altas o como que hace ver todo muy asequible. Y pues esto es muy malo en un adolescente, pues porque el adolescente, como lo sabemos, es pasional, es arraigado y va a defender sus cosas. Entonces va a pensar que como se ve fácil en una red social, pues se va a poder hacer. Ahora, y no es así todas las veces porque algunas cosas requieren de trabajo, como bien menciona Luis. Las cosas no solamente se ven porque se ven ya, detrás de eso hay un trabajo inmenso. Entonces es molesto el tema de que la red social lo ponga uno en una posición de comparación con alguien más porque es que uno no se puede comparar con nadie. La única persona con la que uno se puede comparar es con uno mismo, pues porque cada quien da sus pasos, que era lo que mencionábamos como al principio, son contextos y cosas diferentes. Entonces es eso, y que aparte el adolescente por aprobación tiene como esa necesidad de querer estar hablando con más personas, y entonces se siente culpable porque las redes sociales hacen ver que todo es fácil, y todo el mundo piensa que porque las redes sociales existen es fácil como hacer contactos y vínculos con personas, y más en la adolescencia que uno quiere tener como muchos amigos, pero realmente no, no es así, pues porque la red social genera como una expectativa y una idea falsa que no es. Y de verdad que es un tema delicado en los adolescentes porque muchas veces genera mucha ansiedad, muchas veces genera mucha depresión y muchas veces genera muchas otras cosas que si no se tratan de fondo pues son más graves. Y, y ahí está ese fondo, ¿no, Luis? Ahí está como ese fondo de la red social que es importante tenerlo en cuenta y es importante traerlo a colación y más hoy en día que esto es red social. Incluso eso que mencionas, Andrés, eso va muy de la mano con el quitar el sentido de valor hacia nuestra existencia. O sea, esto suena como muy loco, lo que acabo de mencionar, pero lo voy a poner en palabras más sencillas. Cuando Andrés menciona el tema del tiempo, ahí es donde yo, o sea, como adolescente, a mí me hubiera gustado saber lo que les voy a mencionar ahora que se llama conozco la importancia del tiempo. O sea, el tiempo es una herramienta tan valiosa que no hay nada, absolutamente nada, nada en el mundo que valga igual que el tiempo. ¿Por qué? Sí, sí, Porque cuando nosotros conocemos la importancia del tiempo nos da a entender muchas cosas. Pero bueno, sin ir al tema, voy a terminar como darle contexto a lo que decía Andrés del tema de las redes sociales y lo que propongo yo del tema del valor. Cuando nosotros dependemos mucho de una red social y de esa aprobación social, le estamos quitando valor a nuestra propia identidad, a nuestra identidad como persona. ¿Qué pasa eso? ¿O qué tiene que ver? Tiene que ver de que si yo quiero, o sea, si yo le diera tanta importancia a ellos, pues al final, ¿qué va a pasar cuando ellos ya no estén? ¿Sí? ¿Cómo me voy a sentir yo cuando ellos ya no estén? Porque ellos no van a durar para siempre. Todos esos seguidores, toda esa atención, o sea, todo eso va a acabar en algún momento, nada es para siempre. Entonces, ¿qué va a pasar con eso? Muy bonito tenerlo, claramente, tú puedes tenerlo y algo que envidio mucho del género femenino es que tienen esa capacidad de tener muchas personas que siguen, o sea, que las siguen a ellas y que, o sea, constantemente tienen como ese polo a tierra de entender que eso no es lo más importante en la vida de ellas, solo es como algo más, como una parte de que es bueno ser socialmente aceptado, de que está bien hacerlo, pero aún así se concentran en su valor, en su vida. Entonces, sí, ¿eso qué quiere decir? De que más allá de tener sus redes sociales, siguen haciendo lo que les gusta hacer. Siguen en sus clases de actuación, siguen en sus clases de canto, siguen aprendiendo su deporte, siguen aprendiendo su idioma,
siguen haciendo todo muy normal, como si la red social no fuera absolutamente nada. Aclaro que esto es para algunas mujeres, no para todas, porque igualmente tanto como hay unas que no le dan mucha importancia y otras que le dan demasiada importancia y llegan a hacer como este tipo de cosas negativas que son darle demasiada importancia y pues obviamente se lo toman como un fracaso. Mu- Entonces, o como muy personal también. exacto. Entonces, como para culminar como este tema es decir, mire, no pasa nada el tema de la red social. No le ponga ni le quite. ¿En qué sentido? O sea, no pasa nada si tiene, no pasa nada si no tiene. Pero concéntrese en su valor como persona. Haga lo que le gusta hacer. No dependa de lo que los demás le digan para hacer lo que le gusta hacer. Si a usted le gusta salir a trotar, si le gusta salir a dibujar, si le gusta ir a la biblioteca, si le gusta hacer X actividad porque en verdad le gusta, porque lo ha planificado o ve que tiene capacidad para hacerlo, hágalo sin depender de la aprobación y la aceptación de los demás. Estamos hablando desde todo el panorama que sea lo más racional y bueno para la sociedad posible, tanto para el desarrollo personal. No estamos aquí intentando decir si le gusta robar, vaya robe. No, 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 tampoco. Sí, Pero, cualquier cosa que ayude al desarrollo de la persona, ¿no? Es la idea. claro, o sea, no darle importancia a la red social porque al final, como decimos, llega un momento donde todo es la montaña rusa. Llegamos a un No, punto donde estamos muy arriba, pero llega la casualidad de que todo baja y así mismo puede volver a subir. y sabe que, Luis, yo siento que es muy efímero las redes sociales. Es como la marea cuando sube. La marea sube, pero pues baja. Y así, todo el tiempo. Claro, Entonces, es como para seguir el contexto del mundial. Entonces, el mundial es cada 4 años. Todo el mundo en 4 años está muy pendiente del mundial y nadie se pierde un partido. Pero se acaba. ¿Y qué pasa? se va, exacto. Se va. Luis, sí, una pregunta. Pues más una pregunta como, no sé, como una forma de verlo y cómo interpretarlo, ¿no? Como pues ya para cerrar este tema de la red social y como pasar a otro tema que a mí me parece importante. No sé, no sé usted qué opina, se lo comento y usted me dirá qué opina. A ver. Si usted tuviera la oportunidad de sentarse, de volver el tiempo y de sentarse a hablar con su Luis de 16 años y le pudiera dar un buen consejo, ¿qué consejo le daría? No, pero es que eso se fue hace poquito. Ah, no mentira. Al de 16. Pero un buen consejo, no como, por favor, no traume al Luis de 16 años, no lo traume. No lo Un buen traumó. consejo. Al de Si no le haya sido 16. la vida, no, un buen consejo. No, al de 15. Al de 15 porque el de 15 estaba... yo recuerdo que estaba en un dilema muy importante. Bueno, ¿qué le diría yo? Primero le enseñaría la importancia del tiempo. Porque yo procrastinaba mucho. Y es algo muy natural. Nosotros a los 15 años no entendemos o sea, lo tan difícil que es lo irrecuperable que es el tiempo. Entonces yo lo sentaré y le diría, Luis, tú tienes grandes capacidades, o sea, pero muy grandes, pero no luchas por hacerlas mejor. Tienes todo el talento del mundo, pero no tienes lo más importante para triunfar, que es el trabajo y el esfuerzo. ¿Qué le diría a Luis? Que en vez de sentarse todo el día a mirar videos, Facebook, en esa época Instagram, creo que sí. Pues Estoy creo de que acuerdo. creo que No está. estamos tan viejos, ¿eh? No estamos tan viejos, Sí, Luis. sí, sí, sí. Le diría No, no. que en vez de hacer todo ese tipo de actividades, desarrollara más sus talentos. Sí, Eso le diría, nada más. ok. Pues va a sonar tremendamente mal lo que voy a decir, pero es una visión muy mía, no tiene que ser de nadie más. Ya cada quien lo percibirá como desee. Si yo tuviera la oportunidad de, de hablar conmigo, le diría dos cosas. Lo primero, que disfrute la adolescencia porque es algo que nunca va a volver y va a querer que vuelva en algún momento. Así Sí, sea por las experiencias, ¿no? sí. Ahí me O así, faltó decirle algo más, pero bueno. o así sea por el último, no. Bueno, diga pues, entonces. No, 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 siga, 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 siga.
Y entonces, realmente yo le diría que disfrute el último año del colegio y que no sienta que lo que está pasando en este momento va a definir toda su vida, porque así uno lo siente y lo percibe. Y no solo es algo de la adolescencia, es algo de siempre. Entonces yo le diría como que no sienta que eso que está pasando ahora va a definir su vida. Es un proceso natural, es una transición normal, pero pues va a pasar. Y otra cosa que le diría, que también va a sonar muy mal, pero pues es una petición muy mía, no se dedique tanto a los conocimientos de la escuela, porque siento que no va a ser algo que sirva. Algunas cosas específicas. Uy, eso es un debatazo, eso es un... O sea, siento que hay cosas que no, como hay cosas que sí. Siento que es como, créeme, de verdad, créeme Andrés de 15 años, que en una entrevista de trabajo no te van a sentar y te van a decir, Préstame tus notas de los 11 años". No, no lo van a hacer. Créeme que no lo van a hacer. Pero sí hay cosas que tienes que tener y tienes que tener una educación básica. Pero hay cosas que no vas a necesitar del todo. Yo me diría esas dos cosas. Claro. Y lo bueno es que casualmente yo tengo otro tema objetivo para otra próxima charla. Uno pues era claramente el adulto funcional y el otro es ser o no ser profesional. Eso también es otro tema súper loco para hablarlo, para conversarlo. Pero bueno, yo creo que aquí, o sea, obviamente nos faltó profundizar en algún otro tema, que es el tema del Sí, tiempo. Y en algún quedó algo otro, en el tintero. Como claro, en el tintero y quedó. sí, sí, quedó ahí como muchas cosas pendientes por hacer. Pero bueno, ya creo que el tiempo fue justo, necesario. Le dimos como charla a todo el contexto general. Obviamente siempre va a quedar algo por hablar. Mm, pero en general, como para dar una conclusión, a mi parecer, es que cada etapa de la vida se vive por algo, ¿sí? Y cada etapa es necesaria para forjar nosotros como personas y lo que vayamos a hacer de adultos. Pero, obviamente, siempre hay que disfrutar cada etapa que estamos viviendo. Siempre, al máximo. Pero lo único que yo resalto y siempre quiero que al menos como enseñanza, para la persona que esté escuchando esto, así sea solo nosotros dos, pero entender la importancia del tiempo, de que solo estamos viviendo una vida y que es muy importante elegir lo que nosotros hagamos porque nos guste y no por depender de los demás, ¿sí? Sino hacer las cosas porque en verdad nos apasiona y porque queremos hacerla. Entonces, viva esa adolescencia, enamórese, baile, haga, Vive ese último año del colegio. Vívelo. haga todo lo que sea necesario responsablemente en el sentido de que no haga cosas que afecten su futuro, pero hágalo todo, hágalo todo, hágalo todo, hágalo todo, porque será lo único que se acuerde cuando tenga 40, 50, 60, 70. Obviamente van a haber muchos más recuerdos, pero esta es la etapa que más se recuerda. No, Así que, y así sabe que, que Luis, yo creo que, qué pena interrumpirlo. si no, no hágale, hágale. Yo creo que cuando uno tiene 23 o 24, 25 años, a uno le deja de importar muchas cosas que uno de adolescente. Es así, es increíble. Entonces, nada, con tomarse las cosas con tranquilidad. De verdad, o sea, es que no como que, no, pues, ya que, o sea, fue algo que pasó. Y disfrutarlo, por eso lo digo, es que hay que disfrutarlo, porque nunca va a volver. Esa época nunca va a volver. Por lo mismo que usted decía, el valor del tiempo. Exactamente. Entonces, ahí como para terminar en lo mío, es decir, obviamente ya le doy tiempo para que lo haga usted, Andrés, es conozca la importancia del tiempo, está viviendo una etapa irrepetible porque tiene energía, vitalidad, belleza, tiene todo. Incluso tiene oportunidad de fallar, cosa que ya no va a tener más. Entonces, bueno, puede que sí, pero de pronto no tan alta. O no en esos términos, como con más Exacto. presión. Pero, pero hay que disfrutarla y haga todo lo que quiera, pueda, responsablemente y goce de su adolescencia. Pero no deje que los demás sean los directrices de su propia vida. Ok, muy interesante conclusión. ¿Algo que agregar? De mi parte, no, no sé si quiere mencionar algo. Sí, Luis, gracias. Pues yo creo que eso va para
eso para usted, esa persona que está ahí como, así seamos nosotros mismos como usted dice, pero yo sé que usted siente en su adolescencia que hay cosas que van a durar toda la vida, y créame que no, no va a ser así. Valore las cosas que tiene, porque hay cosas que no van a durar toda la vida, y uno siente en la adolescencia que va a durar para siempre. Hay momentos que uno cree que van a ser eternos, que los momentos con los amigos van a durar por siempre, que los buenos momentos con las personas van a durar por siempre, pero no, no va a ser así. Y no quiero que suene a presión, porque ahora que lo pienso suena como presión. Pero no es así, las cosas no van a durar para siempre, entonces valore cada momento, porque uno no lo valora cuando está ahí, metido, simplemente lo vive ya. Eso es todo lo que quiero decir. No, pero eso sonó muy triste, eso sonó como a desilusión. La verdad, la verdad, la verdad. Pero no lo diga como con tono de sufrimiento. No, pues es que no es todo el sufrimiento, es así. Bueno, entonces, ¿algo más que añadir o ahí está bien? Algo más depresivo que eso, no. No, bueno, listo. Entonces, yo creo que aquí terminamos nuestro primer episodio de Trascendiendo por la Adolescencia. Mm, ya pues de antemano agradecer el acompañamiento de Andrés. Muchas gracias por brindar su tiempo, por brindar su compañía, por brindar ese valioso punto de vista. Y pues nada, yo creo que espero compartir otro momento, otros temas, que hay muchos temas más por conversar. Y pues nada, Bastantes. o sea, el agradecimiento adicional de mencionar que sea el medio por el que escuchen este audio, pues darle todo el apoyo, dar sus comentarios si es posible. Y pues nada, compartirlo con sus amigos. Si son adolescentes, pues mucho mejor para que si les gusta este tema, tanto los temas que ahondamos, estos puntos específicos, pues que los escuchen y que pues claramente tengamos un punto de referencia. Más adelante crearemos una cuenta en Instagram para que nos escriban por si quieren. Ahí obviamente vamos a subir pues los diferentes capítulos y pues para que ustedes tengan como hay fácilmente el acceso. Y pues nada, de mi parte nuevamente agradezco la presencia de Andrés, un No, placer gracias. con ustedes. Mi nombre es Luis y pues no sé si Andrés quieras añadir algo más para despedir el capítulo. No, realmente muchas gracias por la invitación. Es interesante hablar de estos temas y siempre dar como alguna guía para alguien que de pronto se siente agobiado y no lo va a poder tener. Siento que es algo importante y pues cualquier cosa nos estamos hablando. Bueno, y eso Andrés, entonces muchas gracias. Y pues bueno, esto fue el podcast Sintiendo la Conciencia, con su primer capítulo de estreno, Trascendiendo por la Adolescencia. Muchas gracias a todos por escucharnos y pues nos veremos en un próximo capítulo. Nos Adiós. escucharemos, nos escucharemos.